Hola, buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a ver un poco sobre esta herramienta nueva, relativamente nueva, que se llama Supabase. Supabase es como digámoslo, como un motor de base de datos en la cual nos ayuda muchísimo a la hora de desarrollar, porque técnicamente trata, o la herramienta se crea con el objetivo de que nosotros nos preocupemos solamente por el frontend, ¿sí? Y que la parte del backend sea más o menos un serverless, o un serverless puede categorizarse. Para poder comenzar un proyecto en Supabase, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero empezamos un proyecto, evidentemente. Yo aquí tengo un proyecto, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto es totalmente gratis, esto es mención no pagada, por supuesto, usar esta herramienta. Yo, por ejemplo, me registré y luego creo un proyecto. El proyecto se llama Ejemplo. Ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Podemos colocar una contraseña. Generamos una password. Aquí dice que generar password. Marque password nos generó. No me he dado cuenta. Ah, una tabla exótica. Ok, quedémonos con esa. Aquí generamos qué servidor queremos. Recordemos que pues hay que revisar con qué servidor queremos trabajar para que fluya mucho mejor. No es lo mismo que yo esté en Colombia y esté trabajando con un servidor, por ejemplo, de Asia, ¿cierto? Como Tokio, a que esté yo en Colombia y esté trabajando con un servidor cercano, por ejemplo, Brasil o por ejemplo Estados Unidos. Pero para esto hay que revisar ya internamente cuál va mejor. ¿Por qué? Porque aunque fuera muy irónico, en teoría, más cerca de Colombia estaría Brasil. Pero las conexiones que se hacen entre ellos a veces tienen que pasar primero. Por ejemplo, un ejemplo. eh, no es el caso, no lo conozco, pero puede pasar. Que, por ejemplo, en Google hay conexión en Brasil, hay un servidor en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que de Brasil a Colombia pasa Brasil-Miami, Miami-Colombia. Entonces es mejor seleccionar el servidor de Miami para que no haga un puente a que seleccionar el servidor de Brasil para que haga este puente como se lo menciono. Sin embargo, pues bueno, digamos que no es mayor cosa, podríamos continuar, ¿cierto? Genere una password, se le pueden dar aquí, generan la password, él crea el proyecto, ¿cierto? Él va organizando nuestro proyecto, nosotros en teoría queremos comenzar un proyecto y esto nos puede ayudar muchísimo, vamos a darle guardar. Aquí nos crea algo importante. Nos crea como una clave pública y también el secret. Que esto, evidentemente, lo vamos a utilizar, digamos que más adelante, para poder hacer la conexión que nosotros tenemos en base de datos. Esta conexión del lado del front hay que hacerla, pues, generalmente, mediante, por ejemplo, si lanzamos el proyecto a producción, nosotros tenemos unas claves dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? Unos archivos que es un archivo environment. En este archivo environment nosotros guardamos estas claves. Estas claves no se suben al proyecto en GitHub, pero estas claves sí se suben a proyectos como en GCP para poder nosotros utilizar estas claves dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá en este menú? Tenemos nuestro proyecto, tenemos como esta interfaz que nos brinda Supabase, y a mano izquierda podemos ver varias cosas. Primero, varias opciones. Primero es el Table Editor. Si nos vamos al Table Editor, nos damos cuenta que nos dicen, hey, crea una tabla. Pues creemos una tabla. Una tabla se llama Tasks, tareas. Vamos a colocarle tareas. Podemos colocar una descripción. Esta tabla me guarda las tareas, ¿sí? Yo puedo recomendar aquí como la seguridad, vamos a dejarlo así. Por ahora, vamos a agregar, por defecto hay unas columnas, vamos a agregar otra, por ejemplo, que se llame tarea, ¿cierto? Que es un texto y este texto va a ser nulo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un identificador como primario. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, generar un text como primario y que adicionalmente a eso, por ejemplo, se genere Vamos a ver si podemos continuar acá. No, yo quisiera que se generara, por ejemplo, una clave en... Bueno, vamos a colocarle simplemente empty. Vamos a ver. Aquí nos dice como, hey, debe ser... eh, vamos a colocarla así, vamos a colocarla acá. Vamos a ver si encontramos. En UID Supabase.
para ver qué necesitamos generar en Supabase. Gen, no get, generar. Mire, gen random UID, este es el que nos sirve. Entonces aquí generamos un UID, un identificador único. Recordemos que estos identificadores únicos a nivel de base de datos se pueden utilizar para crear llaves primarias. Entonces nosotros ya tenemos esto, ¿cierto? Ahora vamos a darle crear. Perfecto, vamos a darle crear por acá. Listo. Entonces, luego de hacer esto, nosotros ya tenemos una tabla que se llama tareas. Si se dan cuenta, acá a mano izquierda aparece la tabla que se llama tareas, el esquema al que está implementado. Yo puedo conectar este motor a un motor propio, por ejemplo a Debeaver, al que ustedes utilicen, lo pueden conectar mediante el usuario y la contraseña, ¿cierto? La conexión que pueden hacer. Listo, entonces si yo quiero insertar un dato, puedo insertar un dato común y corriente. Aquí puedo dejarlo en null para que se genere por default. Aquí también, default now. Y aquí puedo colocar como mi primera tarea, ¿cierto? Cuando yo guardo, él me crea automáticamente la información. Mi primera tarea es una llave primaria, Perfecto. Ahora, yo quiero irme y consultar en una tabla. Entonces yo le digo, listo, para esto por supuesto hay que conocer SQL. Si no conocen un poco SQL, pueden irse a mi canal. Ahí en el canal hay varios videos donde por lo menos doy clase con varios estudiantes y hay preguntas de demasiado tipo, pero todo enfocado en SQL. Para hacer SQL básico, el select normal, ¿cierto? Tiramos el select normal. ¿De qué tabla? De tareas. Entonces, cuando yo corro esto, él automáticamente me dice, hey, tienes aquí una consulta, ¿cierto? De este calibre que me guarda, pues, me muestra la información de tareas. Y aquí yo puedo, por supuesto, montar este SQL mucho más robusto y no hay ningún problema. También lo he probado con bastante cantidad de datos y es bastante rápido, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿qué es lo bonito de Supabase? De que nosotros vamos aquí para API Docs y en API Docs nosotros nos damos cuenta de que le decimos, hey, quiero el bash, por ejemplo, para poder hacer consultas de esta tabla, o el JavaScript. Bueno, quiero el bash. Entonces en el bash me dice, hey, por ejemplo, si quieres leer las columnas, hágalo así. Si quieres filtrar, hágalo así. Si quieres insertar, hágalo así. ¿Sí? Si quieres hacer, van a insertar las columnas, actualizar, etc. Entonces, por ejemplo, yo quiero leer las columnas. Entonces yo copio este URL, me voy a una herramienta como por ejemplo Postman, ¿cierto? Aquí en Postman, aquí ya copié, ¿no? Aquí en Postman, abriendo Postman acá, vamos a ver, podemos nosotros pegar, vamos a darle permitir, listo. Abriendo Postman podemos, por ejemplo, importar, ¿sí? Un CVURL, que es lo que tenemos ahorita, y él me monta automáticamente la consulta y me dice, hey, haz un select, ¿cierto? De esta información. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que modificar algo. Aquí en headers, nosotros tenemos, hey, la anon key y la client anon key. Entonces para eso decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para eso? Si nosotros hacemos así, obviamente se estalla, me dice inválida API key. Muy diciente, por supuesto. Entonces para eso nosotros vamos acá. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Project Settings. No, pero aquí no es. Aquí, creo que es API. Sí. Anon Public Key. Entonces yo copio. Voy para Supabase. Client. Supabase Client Anon Key. Creo que es acá. Y creo que acá también iría lo mismo. Vamos a ver. Sí, en teoría. Me dio un 200, precisamente. Pero... Ah, no, sí está bien. RF. Sí, 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 sí. Perfecto. Ahora vamos a mirar qué es lo que está pasando. Ahí dice que es un select completo, ¿cierto? Y no me está trayendo mi tabla tareas. Ah, sí, sí está incluyendo aquí tareas, pero no me está incluyendo la información. Vamos a ver por qué. Vámonos para nuestra base de datos, nuestras tablas. Vamos a irnos acá, API Docs. Dice, leer las columnas. Ok, aquí lees todo. Leer todos los rows.
A ver, en teoría, sí. Leer specific columns. Columnas específicas. Aquí hace un select, aquí dice y búsqueme tal columna. Leer advanced reference. Ah, bueno, puede ser un problema de políticas, ¿no? Vamos a ver si es un problema de políticas. A ver. Vamos a darle view policies. Vamos a ver, desactivarle la política. Puede ser por eso. Si yo corro. Ah, era eso. Perfecto. Entonces aquí por políticas yo puedo bloquear o puedo crear nuevas políticas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el usuario de tipo cliente pueda ver esta tabla. O puede ver solamente sus propios registros, los que creó. El usuario de tipo que no está registrado no puede ver nada de esa información. Actualmente, pues yo no le voy a crear políticas porque es una aplicación ejemplo que les estoy dando mediante Supabase. Sin embargo, nos damos cuenta de esto tan bonito que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer con Supabase? Tenemos una base de datos. Aquí en Database podemos ver los esquemas, el esquema, si se dan cuenta de cómo está actualmente el esquema, que esto lo hace automáticamente. Podemos ver, por ejemplo, triggers. Podemos crear triggers para que cuando se cree un elemento en la base de datos, bote un trigger para que me cree elemento en otro lado de la base de datos, para que lance una función, etc. Podemos crear functions. Functions lo que hace, functions es muy chévere y lo que hace es que uno pueda, por ejemplo, ustedes saben que actualmente en SQL yo puedo crear tablas y crear vistas. Las vistas son como subtablas que generalmente se usan para unir varias tablas al tiempo. ¿Qué es lo chévere de las vistas? ¿O qué es la desventaja de las vistas? Que las vistas no siempre se actualizan, entonces es más complicado en ese aspecto. O por ejemplo, dentro de lo que yo he visto en Supabase casi no se actualizan. Y no se actualizan, toca volver a hacer como otra consulta. Entonces en tiempo real no me sirve crear una vista. Sin embargo, cuando yo utilizo las functions para poder traer la información que necesito en tiempo real, sí me serviría. Porque yo creo una función, él me crea una función y lo que hago es llamarlo por medio de una API. Ya, y él me trae automáticamente, es como un serverless. Por otro lado, tenemos acá, bueno, los roles que manejamos, tenemos webhooks, entre otras. Tenemos la autenticación. La autenticación de Supabase es buena, a mí me gusta. La autenticación lo que hace es poder crear el sistema de autenticación de una página web mediante cualquier herramienta, ¿sí? Se puede crear con Google, se puede registrar con usuario y contraseña, se puede crear con teléfono y contraseña, se puede crear un Magic Link que lo haga y también se crea un profile. Esto sí ya más adelante, pero permite, por ejemplo, crear un profile para que se una, para que la información, acuérdense que el auth no significa que esté 100% conectado a un profile. Es decir, a veces nosotros en el auth, en la authentication, manejamos email y password, pero necesitamos tener datos como nombre, edad de ese usuario. Para eso se crea un profile y ese profile va anclado al auth, ¿vale? Esto lo podemos revisar aquí. Podemos mirar más políticas, podemos mirar email templates. Esto se utiliza mucho a la hora de, por ejemplo, confirmar un correo electrónico, para invitar a un usuario, para un Magic Link, para cambiar la dirección, para resetear la contraseña. Entonces nosotros lo que hacemos es enviar un correo electrónico al usuario, ¿cierto? Mediante SMTP para poder... ¿Para qué? Para que el usuario pueda configurar su cuenta, ya sea autenticarla, ya sea verificarla, ya sea entre otras, ¿no? Por otro lado, tenemos también un storage que es como un sistema de buckets. Los buckets son como carpetas en la nube donde usted guarda la información. Por ejemplo, ¿qué información? Por ejemplo, las fotografías de fotos de perfil. Por ejemplo, cuando en un archivo de un usuario uno puede crear aquí un bucket y tú le dices al bucket, bueno, este bucket se va a llamar profile image. Entonces te dice que este es un public bucket, ¿cierto? Y tú en este bucket lo que haces es subir un archivo, lo puedes subir mediante código y también lo puedes subir manualmente. Y cuando estás en el código, tú referencias este bucket para mostrar cierta información. Entonces, por ejemplo, si tú quieres mostrar la imagen de perfil del usuario, entonces tú lo que haces es crear un bucket, como lo acabamos de hacer ahorita. El usuario puede actualizar su foto de perfil, ¿cierto? Y después de actualizar esta foto de perfil,
el usuario tiene que quedar que en la base, en el profile, queda una URL en el profile, en la columna imagen perfil o pues, profile image, aparece una dirección URL que le pega al bucket y se muestra mediante HTML. Ya. Tenemos Edge Functions, tenemos Real Time. El Real Time lo que hace es poder hacer, por ejemplo, para poder manejar, por ejemplo, mensajería en tiempo real, por ejemplo, para mensajes en tiempo real. Esto es como, puede usarse mucho como para hacer un chat, como para saber que la información se está modificando en tiempo real en base de datos y que automáticamente en el prompt me lo muestre. Aquí también hay una opción muy parecida. Por aquí en Edit Table hay una opción muy parecida que es Enable Real Time. Entonces dice como que hey, él escucha los cambios y automáticamente me los va mostrando. Entonces yo lo activo y automáticamente, si yo tengo una aplicación en el front y si es un cambio automáticamente, él llama y hace el cambio, ¿no? Eso también puede suceder. ¿Qué más así? Tenemos reportes. Esta parte de reportes es muy interesante. En los reportes tenemos ahí qué está fallando, qué no está fallando. Mira, por ejemplo, aquí, qué está fallando, qué no está fallando, el tipo, cuál fue el error. Sí, como todo el sistema de reportes de cómo me... Perdón, eso es para... Los reportes son para saber más que lo que está fallando es como lo que se está usando actualmente de memoria, la máquina que tenemos actual, si está fluyendo todo bien. Y ya los logs, si es para esto que yo les decía antes, como que hey, la aplicación, hay un usuario X que en la aplicación le salió error 500 y no tenemos ni idea por qué pasó, ¿sí? Y preguntarle al usuario puede ser a veces hasta muy complicado. Entonces nosotros vamos a los logs para ver qué es lo que está sucediendo y nos damos cuenta, el error que le botó fue un error 500 porque hay un error en el código en tal punto. Entonces hay que irse a revisar el código y poder solucionar ese inconveniente dentro del código, ¿no? Por otro lado, también tenemos aquí toda la información de API Docs. Es muy interesante esta documentación, es demasiado amplia, eso sí. Tienen para diferentes lenguajes, no solamente para JavaScript. También se utiliza, por ejemplo, para Python. Hay información para Python. Vamos a ver si conseguimos por acá algo para Python. Mire, para SvelteKit, para React, para Next, Kotlin. Generalmente se usa mucho en aplicaciones móviles porque pues al fin y al cabo es como el fuerte, ¿no? Recordemos que en las aplicaciones móviles a veces es un problema y se utiliza mucho Firebase por eso, porque es una base de datos a partir de documentos. Esto es algo muy parecido. Supabase, pues. A ver qué podemos encontrar por acá. Sí, mira, aquí está Python. Entonces, por ejemplo, en Python está aquí dice, bueno, la librería para instalar, qué necesito para inicializar, cómo hago para poder hacer un fetch y traer la información, ¿cierto? Lo podemos hacer en un próximo video, claro que sí. Lo hacemos con esta misma base de datos y todo. Insertamos la data, actualizamos la data, eliminamos la data, hacemos así, ¿sí? Entonces lo podemos hacer mediante, digamos que con Python lo podemos hacer. Estamos montando un servicio backend también, pero no, recuerden que por ejemplo, este servicio no está validando. Entonces, a pesar de que no tengamos un backend montado, pues lo podemos validar en el front, pero también en el back, que el front solamente se dedica a hacer pegadas al backend, a nuestro backend. Entonces nosotros podemos montar el backend con Python, la base de datos con Supabase, validamos todo en backend, ¿cierto? O sea, hacemos un código robusto en el backend para que el front solamente se dedique a hacer pegadas y a validar temas de front, como tal. Tenemos, miren, todo esto es con Python, todo. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Tenemos la autenticación con Python también, aquí está. Se me olvidó mostrárselas. El out create a new user. Dice como, hey, muéstrame así. Es muy sencillo hacerlo en realidad. Con metadata. Esto con metadata es con el profile, lo que les contaba. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos... vamos a buscar otro lenguaje. Otro lenguaje que sea interesante. Con Kotlin, con Flutter. Vamos a ver uno que llame la atención con C Sharp. Puede ser. Con C Sharp lo mismo. Acá aparece qué hacer, cómo hacerlo, la información, cómo hacer el insert, entre otras. En realidad es una herramienta bastante robusta. También lo interesante es que Supabase al fin y al cabo inicialmente es gratuito, ¿sí? Yo he trabajado con Supabase para proyectos personales, para proyectos profesionales también, personales y profesionales.
y en realidad es un servicio gratuito y obviamente tiene sus versiones pagas, pero digamos que uno puede trabajar gratuitamente con full datos porque te da full gigas y y todos los servicios. Y ya si tú quieres un plan como más profesional, por así decirlo, vamos a ver si tenemos por acá. Eh, a ver, Account Preference. Vamos a darle por acá no sé si tenemos por acá planes. Vamos a colocarla acá en Google Prices. Supabase. Pricing, eso. Entonces, miren, el free incluye. Esto es mención no pagada. Por lo menos el free hasta el año 2024 incluye. Eh, ilimitada Happy Request, 50.000 activos usuarios, 500 megabytes de espacio. Aquí le dicen que cuánta potencia le dan, toda esta información. Luego hay un Pro que vale $25, hay otro que es un equipo de $600, que esto ya es un monstruo que le tienen que dar uno de máquina. Entonces digamos que todo esto incluye, bueno, mire la escala de computadores que tienen ellos, es como, eso depende, ¿no? Por ejemplo, aquí me dan esto, como es gratuito. Y tú puedes ir ampliándolo, ¿no? Imagínate tener, por ejemplo, 64 ARM, Core ARM, perdón, 256 GB, conexiones directas 500, 12.000, entre otras. Es una herramienta muy buena, muy interesante. Hay muchísima documentación. También hay muchos cursos hoy en día. Pues, quisiera montar un curso ahorita de manejo de Supabase con algún lenguaje de programación, porque en realidad hay muchísimo y es como una herramienta muy buena, muy potente. Ustedes saben que yo he trabajado con Bobble durante ya bastante tiempo. Bobble.edu es una herramienta no code, que si no conocen Bobble también hay unos videos de Bobble. Y en Bobble hay algo muy interesante, hay un plugin que se llama No Code Garden de Bobble. Y en No Code Garden, esto es un plugin que se utiliza en Bobble para poder migrar la información de Supabase. Es un plugin que sinceramente es bueno, es muy bueno. Su documentación tiene mucho que desear la documentación, porque para mí fue muy incompleto y al inicio usarla fue muy complejo, porque así la documentación, si ustedes, pues aquí no se alcanza a ver, porque estamos como haciendo un barrido, pero digamos que la documentación tuvo mucho que desear la primera vez que utilicé este. En ese orden de ideas, no siendo más, nos vemos en el próximo video donde vamos a ver un poco más a fondo esto de Supabase, cómo poder implementarlo en algún aplicativo mediante un código o un servicio. Si les gustó, no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta o comentar si tienen dudas, preguntas, seguirme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao.